señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 26 de mayo del año 2022 y pronto daremos la buena noticia de que Farm Aid Pharmacy abrirá sus puertas en El Doral y también en la ciudad de Orlando. En estas dos farmacias también vas a poder comprar las medicinas con las instrucciones del médico de tu país de origen, como siempre lo hemos hecho en Farm Aid Pharmacy de Pembroke Pines. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 26 de mayo del año 2022 y en este primer segmento, pues Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Mega Análisis, va a cumplir con la promesa que hizo de presentarnos aquí los resultados del último trabajo de campo de la encuestadora Mega Análisis que nunca se ha pelado. Vamos a ver de qué se trata eso. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bueno, como siempre, un placer conversar y compartir estos datos contigo y con toda tu audiencia. Sube un poquito el volumen, porfa. Cuéntanos, Rubén, ¿de qué se trató esto esta vez? Bueno, en términos generales, Patricia y todos los que nos ven y escuchan, estudiamos, esto es un estudio levantado entre el 20 y el 30 de abril, 1033 entrevistados a lo largo y ancho del país, una encuesta realizada con la metodología CARTI, que es entrevistas telefónicas con un sistema automatizado, respetando la distribución proporcional de la muestra, un solo entrevistado por hogar, todos los estratos sociales fueron consultados. Y bueno, como siempre, tratando de abordar las realidades del país, ir midiendo para luego tener data y poder comparar con meses y años anteriores. Una de las primeras preguntas, o la primera pregunta de este segmento publicado del estudio, se refiere a el trabajo, el aspecto laboral. ¿Usted trabaja por cuenta propia o tiene un trabajo formal en donde recibe un salario? Bueno, este es un país, Venezuela, en donde el 30.1% respondió que está desempleado de manera espontánea, pues esta pregunta era cerrada. Un 21.5% respondió que está jubilado y tampoco tiene empleo. Eso suma un 51.6% de población sin ingresos por trabajo o por algún tipo de labor o servicio que esté prestando. Luego un 20.9% respondió que sí tiene un trabajo formal, donde tiene un salario y tiene erogaciones laborales, y un 27.5% dijo trabajar por su cuenta, motu propio. Esto suma un 48.4%. Es un país en donde más de la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población, depende de menos de la mitad de la población activa para subsistir. Esto es una evidencia de la inestabilidad laboral que hay en el país, de las pocas oportunidades que existen en Venezuela. Mucho de este 27.5% gira en torno a el emprendimiento, que en muchos casos no estamos hablando de empresas sólidas con más de 10 empleados o con un historial de trabajo. Hablamos de, en la mayoría de los casos, iniciativas individuales, de muchas de ellas manuales, de manufactura, artesanales, que vienen siendo una balsa salvavidas para muchos profesionales que de repente se destinan o se inclinan a este tipo de emprendimiento, producto de que su profesión no tiene mayor expectativa de desarrollo en el país. Encontramos médicos haciendo panqués, ingenieros
cosiendo, en fin, o tejiendo. En fin, el emprendimiento es una iniciativa interesante, es una iniciativa que llena al ser humano, pero no es estable en este país. El 20.9, que dice tener un trabajo formal y estable, bueno, en su mayoría está en el sector público, son mal pagados, y un importante porcentaje de esto, poco más de la mitad, busca un trabajo alterno, paralelo, particular, que le permita compensar sus bajos ingresos. Aquel 30.1 que está desempleado por completo, bueno, sobrevive sobre la posibilidad de ayuda de sus familiares en el extranjero y, como se dice aquí en Venezuela, la posibilidad de matar un tigre una que otra vez al mes. Pero esa es la realidad laboral del venezolano. De allí gran parte de la motivación de la migración. La siguiente pregunta estaba destinada, Patricia, a evaluar cómo se califican los servicios, algunos de los servicios públicos, y está redactada de esta manera. Usted calificaría como excelente, una pregunta cerrada, como excelente en primera opción, regular, segunda, o pésimo en tercera opción, el servicio de agua potable. Se repetía nuevamente la misma pregunta para la energía eléctrica y luego para el suministro de combustible. El del agua potable, el 77.2% considera que es un servicio pésimo. Estamos hablando de que no está en esta gráfica, pero poco más de, alrededor del 20% de la población del país nunca recibe agua potable a través de tuberías, a través de pozos, cisternas o acarreo de tuberías lejanas a su casa, pero no recibe agua directa en el grifo de su hogar. Este 77.2 lo califica como pésimo, 11.3 como regular y un 11.5 como excelente. Es importante mencionar que los que se inclinan por la opción regular pudieran tener una cierta desviación, en el sentido de que ya hay mucho de costumbre en el mal servicio, en muchos de los malos servicios, que cuando no son tan pésimos se califican de regulares. Por ejemplo, el caso del servicio eléctrico, 79.8% lo valora como pésimo, un 17.3% como regular y un 2.9% como excelente. Este 2.9% hoy en día se refiere a las regiones que se surten directamente de la represa del Guri, son los que tienen mayor estabilidad. El resto del país vive de apagón en apagón, de bajón en bajón, de variación de voltaje. Y claro, aquel que dice regular es porque esa magnitud no es tan dramática, digámoslo en términos más coloquiales. De repente a la semana la luz solo se le va 2 veces y la califica como regular, o 3 veces, no 5, 6, 7 veces como el que la valora pésimo. Igual es un valor negativo. Y el servicio del suministro de combustible es el más cuestionado de todos los servicios públicos, bueno, de los que están aquí presentes, con un 90.3% valorándolo como negativo, solo un 1.6% como excelente y un 8.1% como regular. Hoy conversaba con un periodista y me decía, pero las colas parece que no existieran en Venezuela a nivel de combustible. Bueno, en las estaciones de servicios que son dolarizadas, probablemente esa presencia de cola sea muy, muy baja, porque quien costea ese suministro lo paga en divisa. Pero en las que son en bolívares, donde no se ve cola, hay un fenómeno que se está replicando a nivel nacional, y es que de manera muy deliberada y calculadora se desplazan a los que hacen las colas para surtir de combustible a sectores relativamente cercanos a las estaciones de servicio, pero que no estén a la vista del transeúnte y del que se desplaza alrededor de la zona de estación de servicio. Luego la seguridad los hace llamar de 10 en 10, de 15 en 15. Esto es algo que se repitió mucho en la encuesta, ese comentario. Por lo tanto, hay una deliberada intención de ocultar esas colas para surtir de combustible. La otra pregunta, claro, es derivada de lo anterior, o en parte de lo anterior, se refiere a qué trajo el socialismo a Venezuela. Viendo cómo son estos servicios públicos y cómo negativamente se valora, el socialismo trajo a Venezuela bienestar, progreso,
un mejor futuro para las personas, o por el contrario, produjo mal vivir, retrasos para el país y desesperanza para la gente. Bueno, muy tajante la respuesta, que ya se ha convertido en una respuesta determinística, o sea que es casi constante en el tiempo. 69.8 considera que lo que trajo fue mal vivir, retrasos para el país y desesperanza. Un solo 21 puntos exactos considera que bienestar, progreso al país y un mejor futuro. Y un 10.1 no sabe, no responde. Este 68.9 ha fluctuado durante mucho tiempo, no menos de 6 años, ha fluctuado hasta 77, a veces ha llegado a pasar a 82, pero es igual un número abrumador, escandaloso en cualquier país del mundo, la opinión que tienen los venezolanos sobre el socialismo. En buena medida es la calidad de los servicios públicos y la desesperanza que obligó a la migración son responsables de esta opinión que ya se hizo, como te comento, ya se hizo una variable determinística. La otra pregunta es referida a lo que es la imagen o la percepción del chavismo y de Nicolás Maduro al frente del poder en Venezuela. ¿Usted cree que con Maduro y el chavismo en el poder, Venezuela podrá realmente progresar, tener un mejor futuro y motivar a que regresen la mayoría de los que se fueron del país? Bueno, ahí tenemos las dos gráficas, la de abril y la de marzo. Abril es la de color azul celeste. 70.9 considera que no, con el chavismo y con Maduro en el poder, Venezuela no va a tener realmente probabilidades o posibilidades de progresar, no va a tener un futuro alentador y no va a motivar a que regresen la mayoría de los venezolanos que emigraron. Solamente un 16.5 opina que sí. Cuando comparamos con el mes de marzo son variaciones muy leves, muy pequeñas, imperceptibles si se quiere. Y un 12.6 no sabe, no responde. O sea que la figura de Maduro y el chavismo, de manera también determinística en el tiempo, sigue siendo una figura que no inspira y no alienta a los venezolanos a tener esperanza y a sentirse que podrá haber un país en el futuro mejor y con oportunidades para todos. En ese mismo sentido, quisimos preguntarle a ese 70.9, que no cree que con Maduro y el chavismo Venezuela pueda progresar, se les preguntó: ¿usted cree que los políticos de oposición engañaron a los venezolanos y no hicieron lo necesario para cambiar al gobierno? Bueno, ahí podemos apreciar a la mano derecha de tu pantalla, al lado del 70.9, cómo se distribuye ese 70.9, y 59.06% dicen que sí creen que fueron engañados. 8.65 piensan que no creen que fueron engañados y 3.19 no saben, no responden. Ese 59.06, en pocas palabras, es 8 de cada 10 opositores consideran, o de ciudadanos opositores, consideran que el liderazgo político que ha manejado a la oposición en los últimos años los engañó, los manipuló. Es una percepción sólida, que está allí tangible en el descontento del sector mayoritario de opositores venezolanos, de ciudadanos opositores venezolanos. En ese mismo orden de ideas, la siguiente pregunta se refiere a que si cree que los partidos políticos de oposición, y sus líderes están vendidos al gobierno y trabajan para el chavismo. La pregunta la hicimos el mes anterior, la estamos repitiendo para ver qué variaciones hay, y de la mano de lo que venimos encontrando, el 77.3% está convencido de que hay sectores políticos o de liderazgo político que están vendidos al gobierno y trabajan deliberadamente en beneficio del chavismo. Hay un 17.1 que se resiste a creerlo y 5.6 que no sabe o no responde. Esto es un número lapidario. La poca credibilidad o nula credibilidad de los actores políticos que han liderado la actividad, la acción política opositora en los últimos años es dramática, por aquello de crear plataformas o convocar a la mayoría. Esos son cantos de sirena y simplemente es arar en el desierto. No tienen la credibilidad, son vistos como vendidos al gobierno y como simples trabajadores en beneficio del chavismo. Cuando evaluamos esto con el histórico,
que es la gráfica siguiente, que es un poco más compleja y es bastante interesante, y a quienes nos están viendo la pueden descargar y la pueden analizar tramo por tramo porque tiene muchas anotaciones. En el segmento de cómo cambia esa percepción de parte de los ciudadanos, podemos encontrar un punto de inflexión, Patricia, y es el 1 de septiembre del 2016, en aquella convocatoria a la gran toma de Caracas, aquella megamarcha. No sé si se recuerda, muchos lo recuerdan. En ese momento, claro, ya venía un comportamiento que venía marcando una sospecha a que sectores del liderazgo político opositor trabajaban o actuaban en beneficio del chavismo. Bueno, en ese momento hubo un cambio, un cruce de línea, y de ahí en adelante se radicalizó esa percepción. Ha tenido valores, y ahí podemos ver en la gráfica cómo en el medio han habido diálogos en Dominicana, diálogos en Noruega, diálogos en México, han habido aventuras como la de Abril, como la de la Operación Gedeón, han habido situaciones como las elecciones convocadas, ya sea las parlamentarias, las recientes y las anteriores, y cómo han estado presentes el liderazgo de la Asamblea Nacional en ese tramo de percepción negativa. Cómo no se designaron los directores del CNE en su momento, los rectores, perdón. Cómo se evadió, por ejemplo, los dictámenes del Tribunal Supremo en el exilio y generó debate dentro de la Asamblea momento opositora. Bueno, todos esos eventos están demarcados en la gráfica y pueden dar indicios de cuáles fueron las causas para que los venezolanos se formaran esta opinión que ya también tiene rango de determinística por lo fuerte que está y lo constante que está en el tiempo, de que los líderes opositores o una parte del liderazgo opositor se vendió al gobierno y trabaja para el chavismo. La siguiente gráfica tiene que ver con la percepción sobre las últimas elecciones, si fueron transparentes las últimas 3 elecciones del chavismo a nivel nacional y si se respetaron la voluntad de los ciudadanos y fueron libres, así como si hay opciones que mientras el chavismo esté en el poder puedan lograrse condiciones para que se realicen elecciones libres. Bueno, en la primera pregunta el 71.1% considera de que no han habido elecciones libres en Venezuela en lo que va de los últimos 3 eventos. Este valor, que es para nada despreciable, genera una falta de credibilidad en cuanto a los eventos electorales dramática. Y cuando lo evaluamos y lo comparamos con la posibilidad de que estando el chavismo en el poder puedan conseguirse esas condiciones, bueno, un 83.4% está convencido que no, que mientras el chavismo esté ejerciendo el poder, nunca van a haber condiciones para elecciones libres y transparentes. Así opina el 83.4%. Solo un 8.4% piensa que sí es factible, sí es probable, y un 8.2% no sabe qué responder. Seguido a ese tema, está la pregunta relacionada con la herramienta del voto. Si el ejercicio del voto es efectivo para producir cambios. Específicamente la pregunta fue: ¿confía usted en que ejerciendo el derecho del voto se pueden producir los cambios? Que 70.5 opina que no, 22.9 que sí, 6.6 no sabe, no responde. Esto ratifica lo que ha sucedido en los últimos eventos electorales: grandes abstenciones, extensiones de horario durante los eventos electorales para tratar de fomentar o obligar a que muchos ejerzan el voto, y aún pese a todas esas presiones no alcanzar participaciones que superen por respetables dentro de los oficiales, que son cuestionables. Entonces, esto trae a la mesa el tema de que el voto en Venezuela, y desde la perspectiva de los venezolanos, es un evento inocuo, poco efectivo, está devaluado, está desacreditado, producto de todo lo que gira alrededor del voto, los resultados, el ente electoral y los actores políticos
que en teoría son de oposición y del chavismo. Entonces, el voto no es la mejor referencia o medida en cuanto a la opinión de los venezolanos para generar un cambio. No hay confianza en el voto como tal. Y en ese mismo orden de ideas, la última pregunta, antes de comentar todo este estudio, Patricia, se refiere a cómo cree usted que se puede producir un cambio político en Venezuela. Es una pregunta cerrada. Se le plantearon 3 opciones. Con diálogo y elecciones, a lo cual respondió el 23.1%, con un evento inesperado, que no tiene nombre, sobrevenido, X, al cual respondió el 47.4%, no habrá cambio político en Venezuela, 15.1%, y no sabe, 14.4%. Es evidente que, por un lado, la fe, la esperanza constante de los venezolanos no termina del todo de desaparecer. Sí hay un 15.1, que es un valor nada despreciable, de venezolanos que dicen no, ya no hay posibilidad de cambio. Esto quedó así y seguirá así por siempre. Pero hay un 47.4 que, si bien no cree que el voto, como lo hemos venido evaluando, va a tener la eficacia de generar cambios en el modelo político en el país, se aferra a que algo inesperado, algo, Dios, la fe en que los venezolanos, o aparezca un liderazgo que en realidad promueva y convenza a la mayoría, y los venezolanos mayoritariamente, como están definidos, también se definan en acciones mayoritarias. En fin, algo inesperado, algo sobrevenido, debería o tendría que aparecer. Ahí entra un poco aquello de esa fe venezolana y ese positivismo, ¿no?, que usualmente nos ha caracterizado. Pero ese es el panorama en cuanto a la situación política para el mes de abril en Venezuela, Patricia. Bueno, tú sabes que sobre esta última pregunta, hoy yo tengo un amigo muy querido que es comediante, que hoy dije, bueno, hasta hoy es mi amigo este tipo, ¿no? Porque lo vi en las redes sociales y entonces hasta ayer pensaba yo que estaba viviendo aquí, resulta que lo vi en Venezuela, que es Wilmer Ramírez. Y entonces estaba en una entrevista y decía que, bueno, primero es de estos que se regresa, bueno, yo respeto esas decisiones, definitivamente las respeto, cada quien, pues es la vida de cada quien. Pero entonces dijo que veía al venezolano diferente y que lo veía con una esperanza en los ojos, que el venezolano tenía esperanza. Entonces yo decía, bueno, este tipo se está burlando de mí y de todo el mundo, porque ¿qué esperanza puede tener el venezolano? Pero con eso que tú me estás diciendo, quizás el venezolano sí tiene una esperanza en que algo va a pasar, diferente a lo que se está planteando institucional y formalmente, ¿no? Que es el diálogo en México, estas elecciones en las que no podremos votar ninguno de los que estamos afuera, etcétera, etcétera. Entonces, así que me voy a reconciliar con Wilmer, porque claro. a lo mejor... ¿Ah? Claro, porque esta esperanza, Patricia, pero también en el contexto de la esperanza, porque esta esperanza está planteada, una pregunta planteada en el contexto político, ¿no? Cuando tú le tratas de buscar una respuesta a creer que algún evento va a pasar, no hay que irnos muy lejos a lo que es nuestra idiosincrasia. El venezolano, su fe irrestricta a que las cosas cambien para bien, a que las cosas mejoren, el aspecto religioso, en fin, algo va a pasar para que todo cambie. Esa es esa esperanza que nunca pierde el venezolano. Bueno, vamos a pedirle a los seguidores que en los comentarios comenten qué es para ellos lo inesperado, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hablas de las elecciones, te dicen no, algo tiene que pasar. Y yo pienso, comparándolo con otros estudios, Patricia, que el venezolano está a la espera de que aparezca una clase política a la expectativa de alguien que dé el mensaje, porque pareciera muy evidente cuál debe ser la propuesta política, qué caminos debe llevarla y con qué elementos construirse. Pero los aspectos ideológicos, los compromisos políticos,
En fin, lo que no se sabe de la mayoría de los actores políticos en Venezuela que han dirigido a la oposición son los que terminan prevaleciendo en su accionar y sigue dejándose ese nicho abandonado, ese mensaje que está allí esperando que alguien lo abandere y lo enarbole, sigue quedándose abandonado. Yo pienso que los venezolanos en alguna manera, de alguna u otra manera, tienen esperanza de que eso suceda, de que haya algún cambio. Y que también sucede algo, ¿no? Que estamos en mayo del 2022. Las elecciones de las cuales está hablando esta plataforma unitaria son, en teoría, en diciembre del 2024. O sea, es algo son 2 años y medio. Y que en Venezuela, en países como este no pasan muchas cosas en 2 años. Pero en Venezuela pasa de todo. Pasa cualquier cosa. Pasa cualquier cosa, es demasiado tiempo. Entonces, es demasiado tiempo para poner a la gente a esperar por un evento electoral que va a tener por lo menos 2 años y medio de espera. Entonces, es hablarle, es lo mismo que plantear algo muy etéreo, muy lejano. No es fácil para los venezolanos prenderse de una idea, más aún cuando los voceros de la idea, los Omar Barbosa o probables precandidatos, los Enrique Capriles, Juan Guaidó, la figura, hay una lámina que en los próximos días vamos a publicar, que está en el segmento privado, que se refiere a cuáles son los políticos que más rechazan en la oposición. Y es descomunal, pero con porcentajes, con números, es descomunal como hay una lista de personajes que se abanderan toda esta iniciativa y el solo hecho que se aparezcan ellos, bueno, ya tira por el suelo cualquier remota posibilidad de confianza en un evento electoral. O sea que hay un desgaste profundo en este sector político. Sí, también yo me imagino que la esperanza está fijada en que no pasen 2 años más estos tipos en el poder, porque 2 años más destrozándole la vida a la gente también, ¿no? Unos y otros. Sí, sí, exacto, es mucho tiempo. 2 años es mucho tiempo para estar hablando de elecciones presidenciales. Es demasiado tiempo el que está allí en mesa. En el camino, en este país, como tú bien dices, en 1 semana pasa de todo, en 2 semanas ni se diga. O sea, las metidas de pata en el sector político opositor y del mismo chavismo no dejan de aparecer. Entonces, en este momento los venezolanos, vamos a colocarlo en estos términos, están dedicados a sobrevivir, a vivir y a aprovechar las oportunidades que se les den para tratar de tener la más aceptable calidad de vida dentro de lo malo, que ya es todo. Pero no están pensando en lo que está pensando Barbosa en la plataforma unitaria o en lo que están pensando lo que están reuniendo en México. Ellos están representando una minoría que solo está en su mundo. El sector político venezolano está abstraído en su universo, en su realidad, está divorciado de la realidad venezolana. Y bueno, ellos allá y el país sigue andando entre colas de gasolina, ficción de mejora, donde la gente va a un concierto y llega a la casa y se consigue con la nevera dañada por un bajón de luz y lo que pagó en el concierto ya no le sirve para comprar una nevera. O sea, una paradoja del país constante que se ha querido plantear como un maquillar para presentar una supuesta mejora. Todo eso, como toda la realidad, Patricia, tarde o temprano termina cayendo por su propio peso. Así es. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. No, siempre la orden, Patricia, un placer. Este es el recuento de lo que es el país en este momento. Vamos a ir a un corte y al regreso les voy a hacer un comentario sobre eso. Ya regresamos.